Muy buenas noches a todos y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy tendremos una charla a cargo del doctor Gerardo Hernández Aponte y de la doctora Lilian Lara Fonseca. Como siempre, le agradecemos el que compartan con nosotros y aquellas personas que estén interesadas en recibir un certificado por participar de la charla. En esta ocasión, le sugerimos que coloque su nombre en Facebook y puede enviarnos un mensaje con su correo electrónico. Como siempre, les recordamos que la semana próxima puede ver la charla en nuestro canal de YouTube. Y antes de iniciar la misma, siempre comenzamos con una breve biografía de nuestros conferenciantes. El doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte posee un posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es autor de los siguientes libros: La salud y la labor social, Ministerio de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos en Puerto Rico, 1887 y 1921. El espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907. La Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de los Estados Unidos de América. Lucha, sobrevivencia y estabilización, 1821 al 1921. Esta obra fue galardonada con el primer premio en la categoría de investigación y crítica del certamen del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Corresponde a los mejores libros publicados en el 2013. Este premio es la más alta distinción que un historiador puertorriqueño puede recibir en su patria, como reconocimiento a una publicación. También es compilador y autor del estudio introductorio de La Cieguita de la Cantera, obras completas de Josefa Martínez Torres, primera mujer novelista de Puerto Rico. Es miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones y presidió su 15º Congreso en Puerto Rico. Ha presentado trabajos en congresos en Estados Unidos de América, Brasil, Canadá, Colombia, España, El Salvador, Argentina, Cuba, Costa Rica, México y Puerto Rico. Actualmente se desempeña como profesor en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La doctora Lilian Lara Fonseca posee un doctorado en currículo, ambientes de enseñanza y aprendizaje con especialidad en arte y cultura, y una maestría en enseñanzas de las bellas artes de la Universidad del Turabo, hoy Universidad Ana G. Méndez, recinto de Gurabo, y un bachillerato en educación de las artes en el nivel secundario, con una segunda concentración en historia del arte, de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. En el 2003 fue galardonada con la Medalla de Honor en Historia del Arte y fue la alumna destacada de su especialidad entre los graduados del programa doctoral en educación. Trabajó como maestra de artes visuales en colegios privados y escuelas públicas de Caguas. Luego se destacó como coordinadora educativa del Museo y Centro de Estudios Humanísticos Josefina Camacho de la Nuez de la Universidad del Turabo. Entre el 2013 hasta el 2022 se desempeñó como coordinadora educacional en conservación histórica y a partir del 2023 como coordinadora del programa institucional de la Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico. En los últimos años ha coordinado la producción de los volúmenes 7 al 13 de Patrimonio, revista oficial de Puerto Rico Shipo, y ha producido y ha coeditado libros publicados por la agencia, como La ciudad en el tiempo, 5 siglos de representaciones artísticas de San Juan. También, desde esta agencia, logró la publicación de la guía curricular Enseñar y construir la historia de Puerto Rico a través del Registro Nacional de Lugares Históricos, manual para docentes de estudios sociales e historia. En su gestión como académica ha publicado artículos en las revistas Pedagogía, Cuaderno de Investigación en la Educación, ambas del Centro de Investigaciones Históricas de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, y la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueño. En el 2023, la editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueño publicó el libro de su autoría, Erradicando el Prejuicio Racial, una educación artística multicultural para Puerto Rico. Con ustedes, la doctora Lilian Lara y el doctor Gerardo Hernández Aponte.
Que disfruten de la charla. Muy buenas noches, Gerardo. Buenas noches, Miriam. Gerardo, un saludo caluroso a ti, a Hilda Rodríguez de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y al público que se dio cita a este encuentro que se transmite de forma virtual. Agradezco la invitación que me hiciste para que fungiera como entrevistadora de tus más recientes hallazgos de Celestina y Rafael Cordero Molina, educadores sanjuaneros en el periodo decimonónico. Esta entrevista tiene como marco los dos libros que publicaste en este año 2024. Uno tiene por título Rafael Cordero Molina, la construcción de un prócer negro en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX, y el otro, El entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero Molina. Reconozco la relevancia de las obras que nos convocan a esta entrevista, las cuales tengo la certeza que serán utilizadas como referencia obligada para futuros trabajos de investigación en el campo de la historia y la educación. Luego de leer ambos textos, son textos bastante extensos, reconozco su relevancia y destaco tu atinada decisión de producirlos, publicarlos y presentarlos en conjunto. Antes de avanzar con la entrevista, a modo de introducción, compartiré contigo y con la audiencia algunas impresiones generales. Primeramente, es importante destacar que aunque los textos exponen la relevancia de Rafael y Celestina en la educación de la época, los contextualizaste exhaustivamente, dadas las circunstancias en un Puerto Rico racista. En los libros atiendes la realidad sociohistórica, política, económica y la legislación educativa que imperó y se institucionalizó particularmente entre el siglo XVIII y el XIX. En este sentido, me parece que tu mayor aportación a la historiografía radica en que pudiste armar una narrativa que se sostiene con una amplia y rigurosa investigación de fuentes primarias, que te permitió deconstruir nociones que se han repetido e instaurado sobre las aportaciones de estas figuras históricas. Asimismo, construiste conocimiento nuevo sobre los procesos educativos suscitados en la isla en el siglo XVIII y XIX y estudiaste e identificaste a las figuras que jugaron un papel trascendental en el desarrollo de esta historia. Para beneficio del público, te formularé unas preguntas que te permitirán exponer parte de tu extensa investigación y tu acercamiento como historiador en cada uno de los libros. ¿Empezamos, Gerardo? ¿Empezamos? Bueno, en ambos libros comienzas contextualizando la educación en España a partir del siglo XVI y el XVII. Y más adelante elaboras cómo se implementó la enseñanza primaria en Puerto Rico a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. Uno de estos con respecto a los niños, que es en el caso del libro de Rafael Cordero, y en el otro de las niñas, que es el libro de Celestina Cordero. Me parece acertada la selección del grabado del artista español Francisco de Goya, Si sabrás más que el discípulo, de 1799, con la que éste satiriza al educador de la época que enseña materias que no sabe, y también sirve como una crítica al sistema educativo español. Cómo esta realidad que define la educación en España se refleja en la educación elemental en el siglo XIX en Puerto Rico. Muy bien. Cuando nosotros pensamos en educadores de los siglos XVIII y XIX, no podemos verlo con los ojos de hoy, porque hay personas que piensan que eran personas que tenían formación en pedagogía, en educación, y nada de eso, porque
En el caso de España, no hay escuela normal para maestros hasta 1839. Y en el caso de las maestras, no hay escuelas normales para maestras hasta 1858. Aunque hay excepciones, hay lugares en España donde se han creado un poco antes, pero no las hay. En Puerto Rico no hay escuelas normales para los educadores hasta 1891. Es decir, que las personas que enseñan a los niños y a las niñas no tienen una educación formal en la mayoría de los casos. Son personas aficionadas, en el caso de los varones, que aprendieron su oficio al lado de otro, como si fuera un gremio, o que simplemente son barberos o zapateros que en su tiempo libre educan a los niños y que previo a un examen del gobierno pueden ejercer como maestros. No siempre ejercen como maestros las personas que tienen título. Hay personas que no tienen título o que lo obtienen fraudulentamente y enseñan, porque la necesidad del pueblo es tan grande y además de que la educación comienza a verse como una necesidad a raíz de, de las ideas de la ilustración, pero no hay todo un andamiaje establecido, o por lo menos comienza a establecerse, digámoslo así, en España. En Puerto Rico apenas está en pañales, porque las ideas siempre llegan tarde y los proyectos tardan en implementarse, o a veces diversas circunstancias insulares no lo permiten. Así que Goya lo que hace es burlarse de estos maestros al poner al maestro como si fuera un burro enseñando a un burrito más pequeño, que no tienen la preparación técnica, no saben lo que están enseñando, no saben cómo enseñarlo, enseñan como mejor pueden. Sí va a haber personas que sí tengan un conocimiento superior, pero son personas de dinero que se han ido preparando motu propio, es decir, son autodidactas y han podido ir escalando, pero no hay un sistema pedagógico organizado como hoy día. Apenas comienza a instaurarse. Había una hermandad que llevaba a cabo el examen de los maestros en España, pero en Puerto Rico no. En Puerto Rico era otro maestro o un religioso el que lo llevaba a cabo. Así que la educación es rudimentaria. A veces uno tiene una concepción de los maestros que muchos saben, eran personas que no tenían mucha preparación escolar, o mejor dicho, no tenían casi ningún tipo de preparación. Muy bien. Entonces vamos a la segunda pregunta, Gerardo. ¿Qué tipo de educación tenían los maestros y maestras y quiénes podían ejercer el magisterio? Pues el tipo de educación, por lo menos en las primeras, finales del 18 y en Puerto Rico hasta 1891 era casi nulo, a menos que hubieras venido de España, de otro país donde tuvieras estudios formales. Y de España cuando había ya escuelas normales para maestros y para maestras con los debidos estudios. En Puerto Rico, para maestros, además de un certificado de moralidad y de pasar un examen, que no es otra cosa que unas pruebas simples frente a alguien que conoce la lectura y la escritura, pues cualquier varón que no fuera negro, porque había una prohibición de limpieza de sangre, o sea, tenía que tener limpieza de sangre todos los varones que quisieran ser maestros. Es decir, no podían ser negros ni descender de negros. Eso es lo que significa la limpieza de sangre. Las maestras no tenían esa prohibición, podían ejercerla aunque fueran negras. Siempre va a haber, claro, esto es para obtener el título del gobierno, va a haber personas que no tienen título del gobierno y ejercen. Y el gobierno a veces se va a meter con ellos y los va a prohibir, a veces te va a hacer de la vista larga porque hay una necesidad educativa inmensa, porque no hay un proyecto de país para educar a la población, o cuando lo hay, los vecinos se oponen a pagar los aranceles o los impuestos necesarios, o los miembros del cabildo se oponen a establecer escuelas porque creen que hay otras necesidades más importantes. Así que ese es el ambiente reinante. Las maestras sí pueden ser negras, los maestros varones no. Pero en este caso, pues, hay maestros negros que recurren a enseñar sin título, que es ilegal en ciertas medidas, en ciertos puntos, como veremos más adelante, no es legal cuando se hace como obra de misericordia, es decir, sin buscar un fin lucrativo. Y hay veces que sí, que tengo casos documentados de gente que no es blanca, que va a ejercer como maestro, porque el gobierno se hace de la vista larga, porque es tan grande la necesidad que si no le das la licencia a esa persona, pues te vas a privar de que los niños reciban educación, porque es que no hay más nadie. Bueno, yo tengo una pregunta elaborada
que te la voy a hacer. Entiendo que ya contestaste parte de la pregunta, pero si quieres, ¿verdad?, elaborar un poco más, la pregunta dice de la siguiente manera: ¿quiénes estudiaban y cuáles eran los tipos de escuelas permitidas de manera formal e informal? Muy bien. En el caso de los varones, porque la enseñanza está dividida por sexo, los varones enseñan a niños y las maestras a niñas, aunque como veremos más adelante hay unas excepciones. En el caso de los varones hay 4 tipos de escuelas. Las escuelas dirigidas por religiosos, que pueden ser miembros de una orden religiosa o del clero secular. Las escuelas del gobierno, que yo no las llamo escuelas públicas, aunque la documentación las llama así, yo prefiero llamarlas escuelas gubernamentales, porque cuando yo hablo de escuela pública, las personas tratan de entenderlo a los ojos de hoy, y el problema con la historia es que hay que entenderla con los ojos del momento, cómo ocurría en el momento, cómo pensaba la gente en el momento, cómo actuaba, cuál era la cultura. Y las escuelas públicas no son como hoy. Las escuelas públicas había que pagarlas, eran públicas porque eran del gobierno, pero eran los padres de familia los que pagaban el sueldo del maestro. Se prorrateaba, se recogía entre los padres de familia, era obligatorio, a menos que el cabildo tuviera el fondo de propios. Si tenía el fondo de propios, no se prorrateaba. Y el maestro tenía la obligación, el gubernamental, de aceptar ciertos niños de manera gratuita. El maestro recibía 2 sueldos, porque no solamente está el sueldo que paga el cabildo, pues prorrateado con los padres, sino que recibía un arancel, un sueldo adicional, que es un arancel que pagaban los padres, en el caso de los niños, por enseñarle a los maestros lectura o escritura. Había un arancel estipulado para la lectura y un arancel estipulado para la escritura, porque las escuelas para varones, usualmente, además del catecismo, enseñaban lectura, escritura, principios de aritmética, y a veces enseñaban algún tipo de otra. En el caso de las niñas, están las escuelas particulares, que son las escuelas que tienen permiso del gobierno para que los maestros enseñen. Es menester exponer que estas escuelas particulares es un maestro que en su propia casa reúne a sus discípulos para enseñarles. No es que haya un edificio propio de escuela. Bueno, puede alquilarlo, en el caso de las escuelas gubernamentales, una casita que a veces es pagada por el municipio, a veces es pagada por el sueldo del maestro para enseñar. Y hay gente que no tiene título y que enseña clandestinamente, de forma ilegal, y otros porque lo hacen como obra de misericordia, que eso está permitido bajo la ley. En el caso de las niñas, están las escuelas de religiosas dirigidas. La primera que tengo constancia es a finales del siglo XIX en el monasterio de las monjas carmelitas de clausura de la antigua observancia, pero ahí era solamente para niñas blancas. Están las escuelas de amigas, que son mujeres que son viudas o solteras, sin ningún tipo de escolaridad, que se hacen cargo de los niños, como si fuera un kindergarten, como si fuera un cuido. A veces de manera voluntaria, en lo que la mamá hace otras tareas, a veces reciben una compensación económica y a veces lo hacen como obra de misericordia. Y están las maestras con título, o sea que el gobierno, cuando yo digo título, no es que hayan estudiado, sino que es la licencia para que puedan enseñar como maestras, y las que lo hacen también de manera sin título. ¿Ves? Que ahí están las escuelas de amigas, que son maestras que no tienen título y lo hacen y enseñan a niñas y niños juntos, pues como una especie de kindergarten, hasta que el niño llega a la edad escolar para que pase a una escuela de primeras letras, o a las niñas solamente, incluso hasta la edad de 12, 13 años, porque le enseña costura, bordado, a veces puede enseñar a leer y a escribir, depende. Y si la maestra no supiera las materias, tiene a veces un varón u otra persona que enseña lo que no sabe. No había prohibición para que la gente negra estudiara. Eso es una construcción que se hace, que la hace Sotero Figueroa, por lo menos es la primera persona que la he visto plasmada, que lo escribe a finales del siglo XIX. De hecho, el reglamento de Muesas que rige las escuelas a partir de 1770 dice que el maestro de las escuelas del gobierno tiene que aceptar a niños sin distinción de color de piel. Además, es importante exponer que, contrario a lo que muchas personas piensan, a finales del siglo XVIII, el 60% o más de la población no era blanca. Y muchos viajeros que vienen a Puerto Rico dicen que aquí blancos puros eran escasos, muy pocos. De hecho, dicen, hay que traer blancos porque no va a haber gente que sea sacerdote, no va a haber gente que ocupe los puestos del gobierno porque tienen que tener limpieza de sangre y son escasos.
Así que esa noción de que en Puerto Rico la mayoría es blanca es falso. Por lo menos hasta principios de siglo XIX, más de la mitad o casi la mitad no era gente blanca. Así que no hay prohibición, no he encontrado ningún. Sí va a haber escuelas que solo acepten a niños blancos o niñas blancas, o intentos en las reformas educativas que se van a ir haciendo a lo largo del siglo XIX para que no acepten, para que se acepte solamente niños blancos, pero son casos aislados o casos particulares. En la mayoría de los casos no hay prohibición de que acepten a niños blancos. Y de hecho, Salvador Brau en 1891 dice: la escuela de Maestro Cordero era idéntica a todas las escuelas de mi época, no había distinción racial entre unos y otros, o sea, no había segregación racial como la había en Estados Unidos y en otros países. Geraldo, vamos bien con esta entrevista. Pero te me estás adelantando. Vamos entonces a la próxima pregunta, a ver si me puedes ampliar un poco más en términos de las materias que se enseñaban para niños y niñas, porque ya has dado unos datos que se vinculan de alguna manera a la contestación de esta pregunta, pero si me pudieras ampliar un poquito más. Sí, porque es importante distinguir que las escuelas de niños se denominan escuelas de primeras letras y las escuelas de niñas, escuelas de niñas, porque las materias que enseñan son distintas. Hay materias que sí van a ser igual. Por ejemplo, la finalidad de las escuelas de niñas en la época eran que fueran buenas maestras, digo, perdón, buenas esposas y educadoras de sus hijos. Por eso las materias básicas es costura, bordado y catecismo, porque es las materias indispensables para que pueda hacer sus funciones de mamá. Porque ¿quién hace los vestidos? ¿Quién le da mantenimiento? Es la mujer. Y enseña y educa a los niños. Leer y escribir no es tan importante, porque incluso tampoco es importante para los varones. De hecho, hay miembros del cabildo que no saben leer y escribir, porque para escribir tienen el oficio de escribano. Y leer, casi no hay mercado, son pocos los libros que llegan por la censura. La imprenta no se desarrolla en Puerto Rico hasta 1806. O sea, la mayoría de la población es analfabeta, o sea, no es necesario e indispensable. Hay gente adinerada que dice: para que yo voy a aprender a leer y escribir, o quiero que mis hijos aprendan a leer y escribir. Y estoy hablando de testimonios de mediados del siglo XIX, porque dice: yo soy adinerado y he viajado el país, o sea, fuera del país, y tengo mis riquezas y no lo he necesitado. Además de que también en el caso de las mujeres, hay padres que no quieren que sus hijas aprendan a leer y escribir porque tienen miedo que se carteen con novios, que empiecen a enamorarse. En el caso de la educación de los varones, además del catecismo y leer y escribir, a veces le enseñan principios de aritmética. Y en el caso de las mujeres, hay materias, y también de los varones, pero en el caso de las mujeres le llaman materias de adorno, como los idiomas y el baile, que son materias que se enseñan para que estas personas de clase adinerada puedan compartir socialmente con sus pares, con otras personas que están a su mismo nivel socioeconómico, y por eso se los enseñan. Así que la educación es pragmática para el entorno que les toca vivir. De hecho, hay padres que los ponen a leer y los sacan, no les interesa que escriba, porque hay veces que es más importante el niño en la finca o en las labores de la casa o haciendo, o sea, depende de las necesidades, si envían los niños, no todos los niños se envían. O sea, depende de la mentalidad del papá y de las necesidades que hay en su casa. Y también es importante decirlo, porque a veces la gente se cree, no hay algo homogéneo en la educación. O sea, hay, por ejemplo, hay escuelas del gobierno de mujeres y de varones para gente adinerada, donde hay enseñanza de materias de adorno y donde se aceptan niñas o niños que no tienen, o sea, que son pobres. Incluso yo tengo el caso, está documentado en el libro de Celestina, la hija del cónsul estadounidense en Puerto Rico, que va con su niña esclava, y la esclava aprende todas las materias que está aprendiendo su ama, todas. Así que no es algo homogéneo, es algo bien complicado y que tiene muchos matices. Muy bien. Bueno, Gerardo, vamos a una pregunta que va a ser la contestación tuya, anticipo que va a ser develadora para el público y para todos los lectores que vayan a comprar esos dos libros. La pregunta dice como sigue: Rafael y su hermana Celestina fueron pioneros en la enseñanza interétnica o interracial, como se le denomina mayormente en la literatura. No. Desde 1770 el reglamento de muestra establece claramente que tienen que aceptar en su escuela sin distinción a niños blancos y negros. Así que
Eso fue algo que aparentemente a finales del siglo XIX Sotero Figueroa plasmó por escrito. No sé si él es el iniciador de la idea o es la primera persona que lo plasma, y se ha seguido repitiendo y repitiendo sin corroborar con fuentes primarias, sin haber hecho un análisis más profundo, o hay autores que sí citan el reglamento de Muesas, pero no profundizan, no contextualizan. Pero no, no fue ninguno de los dos es pionero. De hecho, ninguno de ellos es pionero en la enseñanza interracial, además de que, como ya dije, la mayoría de la población es blanca. Según la documentación revisada, fue la que tú revisaste, durante 40 años el maestro Rafael cumplió con las obras de misericordia, enseñar al que no sabe. ¿Cuáles fueron sus fines al cumplir con una de estas obras? Y te pregunto, ¿entiendes que esta acción le mereció la distinción de prócer en el entorno racista de la época? En la época en que ellos dos viven, hay que entender que en Puerto Rico hay una unidad de iglesia y Estado. La iglesia católica es la única permitida. El protestantismo no se ha oficializado, o sea, no ha habido todavía lo que va a ocurrir más a finales del siglo XIX, la legalización de los cultos protestantes en la isla. Si habían, eran clandestinos. Y dentro de esa mentalidad católica estaba el ejercicio de las obras de misericordia para alcanzar el reino de los cielos, porque distinto al protestantismo, donde la fe solo es necesaria para alcanzar la salvación, en el catolicismo el cumplimiento de los 10 mandamientos y de obras de misericordia ayudan a alcanzar la salvación eterna. Dentro de la teología católica hay 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Enseñar al que no sabe cae bajo la categoría de una obra espiritual. Y significa que yo, a través de la enseñanza de cualquier materia a alguien que lo necesite, sin yo buscar un beneficio de enriquecerme a través de esa enseñanza, y si esa persona no tiene ningún tipo de relación conmigo, no es mi hijo, no es mi primo, no es un amigo, yo gano esa obra de misericordia que implica el perder, el alcanzar el reino de los cielos, porque en cierta medida ayuda a mitigar la pena de los pecados. Es como el ejercicio de la limosna, que también mitiga eso. Lo que pasa es que en el ejercicio de la limosna lo pueden hacer las personas adineradas, pero las personas pobres, ¿qué obra buena pueden hacer? Pues las obras de misericordia, enseñar al que no sabe. Porque el maestro Rafael Cordero se sostiene con su oficio de tabaquero. Ese es su oficio. Y enseña a los niños con obra de misericordia. No les cobra nada a ninguno de ellos. Así empezó desde 1826 hasta que mi libro sale a la luz pública. Todos los biógrafos, incluyendo el primer biógrafo de él, que es Lorenzo Puente Acosta, decía que el maestro Cordero había comenzado a enseñar en 1810. Pero en una carta que yo descubrí, él dice que hacía 40 años se dedicaba a la existencia, y cuando uno suma y resta es hacia 1826. Y cuando hay una reforma educativa por el gobernador José María Marchesi, donde ya no puedes ejercer si no tienes título de maestro, él le escribe al gobierno preguntando si él puede seguir ejerciendo la labor, porque antes, aunque los maestros no podían ejercer, como dije hace un rato, si no tenían limpieza de sangre, si lo hacías por obra de misericordia, sí podías hacerlo. Y él pregunta que si él podía seguir ejerciéndolo a pesar de que pasaban esa nueva legislación. Y entonces lo que hacen es que lo nombran maestro incompleto, porque la nueva legislación crea el maestro completo y el incompleto. ¿Qué es el maestro incompleto? Aquel que no tiene título de maestro, que tiene preparación formal y no va a enseñar todos los cursos que enseña un maestro con título, que es el maestro completo. Y ahí lo nombran maestro incompleto en la capital. Lo cierto es que el maestro Rafael Cordero comenzó a destacarse desde temprano, por eso es que la gente adinerada le lleva a los niños, porque enseñaba bien. Enseñaba rudimentos, eso es lo que enseñaba, rudimentos, pero los enseñaba tan y tan bien que comenzó a destacarse entre todos los maestros, al punto de que las actas del cabildo o los documentos del cabildo, no recuerdo si es un documento aparte, o las actas le llaman virtuoso. Y usted dirá, pero qué es raro que lo llame virtuoso. Es que en la época la cosmovisión de un hombre virtuoso era el hombre blanco. Todo el imaginario de un hombre negro se asociaba a cosas negativas. Así que el maestro es destacado sobre ellos. Además de que en 1866 la Real Sociedad Económica de Amigos del País
crea unos premios nacionales. Y una de las categorías del premio era a la persona que mayor tiempo hubiera dedicado a enseñar a niños de forma gratuita. Para cualificar para el premio tenía que ser nominado por alguien. Yo no sé quién o quiénes nominaron al maestro Rafael Cordero porque nunca encontré el documento. Pero sí sé que él ganó el premio, fueron 100 pesos, y él los repartió entre mitad sus alumnos para que compraran útiles y la otra mitad a los mendigos de la ciudad. Así que poco a poco el maestro Cordero va ganando reconocimiento en vida de sus pares. Cuando él muere, intentan levantarle infructuosamente un mausoleo en la capital, en el cementerio Santa María Magdalena de Paxi, y después, hacia 1891, los artesanos, que la mayoría eran gente que había sido esclava, eran libertos, comienzan a planificar un homenaje hacia él. Entonces la élite gobernante lo ve con buenos ojos porque estaba a punto de extenderse al resto de la población el voto, que solamente lo podían hacer gente blanca, de dinero, etcétera, que supiera leer, escribir, bla, 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 bla. Y los artesanos era el foco potencial de electores. Y entonces intentan pintar la utopía de un país igualitario donde no hay discrimen por el color de la piel, y al maestro Cordero lo utilizan para demostrar de que no hubo discrimen, que no hay discrimen racial. Por eso el cuadro de hoy lo colocan en el Ateneo durante todas estas celebraciones. Claro, este proceso es mucho más complicado, estoy simplificando. Si usted lee el libro, lo va a entender la capacidad, estoy sintetizando, pero sí, ciertamente el ejercicio de las obras de misericordia lo comienza a destacar en vida, y después los liberales, junto con los artesanos, lo elevan, construyen su procerato, por razones distintas, ¿verdad? Porque los artesanos se sienten identificados con él y los otros están buscando atraer los votos, es decir, aquí no hay racismo, que era uno de los problemas que se planteaba para abolir la esclavitud, que iba a haber problemas entre los blancos y los negros, que iba a haber agitaciones. Claro, eso ocurre ya la abolida la esclavitud, pero están diciendo aquí no hay problemas raciales, que no es cierto, porque todavía hoy los tenemos, quizás no tan grandes como en Estados Unidos, pero los hay. Pero ellos lo que tratan de pintar es por eso es que cuando colocan el cuadro del maestro Cordero, el cuadro que pinta Oyer, en el Ateneo, ellos dicen, aquí lo estamos colocando al mismo nivel que próceres blancos. Como que diciendo, aquí ya no hay racismo. Que no es cierto, pero vamos, eso fue lo que hicieron. Yo creo que el público tiene que estar ansioso de revisar esos dos libros, sobre todo en ese capítulo 3 y en ese capítulo 4 que tú armas todos esos reconocimientos que se van cuajando hacia la figura de Rafael. Bueno, vamos entonces a pasar a la figura de Celestina. Tengo aquí 3 preguntas. Vamos a ver cómo podemos atenderla de la mejor manera. Según la documentación revisada, Celestina tuvo una importante gestión como educadora y contó con el respeto de los sanjuaneros de la época. ¿A qué se debió que contara con este reconocimiento, Gerardo? Celestina realizó una labor excepcional y extraordinaria. ¿Por qué? Porque Celestina también enseñó gratuitamente, no por tantos años como el maestro, pero alquiló una casa para enseñar a 116 o 117 discípulos. Eso viene. Con su Julio, con su dinero. Y además de que hay que entender una cosa, el maestro se sostenía como tabaquero. Celestina, en la época que abrió la escuela, que es 1802, en algún momento entre 1802 y 1820, ella se hace cargo de su mamá, Rita, que es viuda, de su hermana Gregoria, que va a ser, que es maestra, pero que está baldada, tiene algún tipo de enfermedad que le impide moverse con facilidad, y de Rafael Cordero, su hermano, que en algún momento va a estar enfermo. Porque en una sociedad patriarcal el hombre es el que se encarga de la familia. Celestina tiene que hacerse cargo de todo, porque ya el papá ha muerto, su mamá es anciana, su hermana está enferma, su hermano. O sea, atender a toda su familia. No cobra por lo que está haciendo, es gratis. Está enseñando a todas esas niñas, alquila una casa y se sostiene con lo que sus discípulas hacen, o sea, la labor de coser y de bordar, que lo venden. O sea, es una labor extraordinaria, está educando porque
Celestina lo que tenía era una escuela de amigas, hasta que en 1820 consigue una escuela gubernamental con el fin de tener un empleo y tener un ingreso seguro para poder sostenerse y sostener a su familia. Porque el dinero que ella ganaba apenas le daba para sostener el alquiler de la casa, o sea, y para cubrir sus necesidades. Y si comparamos la cantidad de niños que tienen las escuelas de amigas, por ejemplo, de La Habana, que las hemos estudiado, o de México, no pasan de 50. El maestro Rafael tenía 50 o 70 alumnos en una de las épocas. O sea, que Celestina tenía demasiados Más de discípulos, 100. más de 100 alumnas. ¿Cómo enseñaba? Porque alguien se pregunta, ¿cómo va a ser? Porque los divide por grupos y hay alumnos, los más adelantados, que van, son las cabecillas de cada grupo. Por ejemplo, aquel está bordando, aquel está tejiendo, aquel está leyendo, y cada grupo está a cargo. Y Celestina va supervisando grupo por grupo mientras otros van con los niños. Así que, y obtuvo tal reconocimiento del pueblo que cuando ella solicita la escuela en 1820, hay otras dos maestras que están solicitando la misma escuela. Pero las dos son personas mayores. Esta tiene más alumnos, es más joven, en el caso, o sea, Celestina es más joven, tiene más alumnos, lleva un periodo ya, la ha solicitado varias veces y la última vez que lo solicitó le prometieron lo vamos a tomar en cuenta. Además de que más adelante en su carrera la nombran como supervisora o como un título que está por encima de las demás maestras, que después se molesta alguien del grupo de la Junta de Instrucción porque no pasó por el proceso debido. ¿Qué pasó después? Si le quitaron el puesto, no, no lo sé, pero es una mujer que logra reconocimiento público en su época dentro de las maestras. Siendo una mujer negra. Siendo una mujer negra, porque yo, cuando el Cabildo contrata a las primeras 4 maestras en 1799, que empieza la enseñanza del gobierno, aquí tiene que haber habido escuelas de amigas desde siglo XVI o XVII, porque el sínodo de 1645 ya habla de maestras. Acuérdense que la iglesia es la que rige la educación. Ya en el siglo XVIII y XIX se va a ir secularizando como parte del proceso. Cuando van a buscar maestras, porque no dice voy a formar maestras, dice vamos a buscar maestras. De esas 4 primeras maestras, yo estoy seguro que 2 son negras porque el censo lo dice. Pero estoy casi convencido que las 4 eran negras. ¿Por qué? Porque las mujeres blancas que tenían limpieza de sangre están bajo la supervisión de su padre o del esposo. Y cuando vienen a menos, entonces recurren a la profesión de magisterio. Pero las mujeres negras, si no tienen a nadie que las socorra, que son pobres, tienen que recurrir a esas labores. Y cuando en 1820 le dan el título de maestra Celestina en la plaza, como parece que hay una protesta porque se la dieron a una mujer negra, no porque no pudiera hacer, acuérdense que la limpieza de sangre no aplica, pero había entrado en vigor la Constitución de Cádiz de 1812 que decía que solamente la gente blanca era ciudadano español y que solamente a los ciudadanos españoles podían dársele empleos en el cabildo. Y el cabildo lo que dice, yo lo que le estoy dando a ellas, lo que siempre han gozado de su clase, o sea que la mayoría de las maestras son negras, las mujeres son negras, ¿no? Y hay un escritor costumbrista que se llama José Antonio Daubón, que dice que los maestros negros y negras son los que han educado a este país. Que si él fuera a hacer la lista, es innumerable. Porque a veces uno tiene una noción. Hay maestras blancas, sí, pero la mayoría de los educadores han sido maestros negros y negras. No es Celestina la única. Había de hecho, Rita, su mamá era maestra. Mucho, y le tiene que haber enseñado a ella las labores. A ella y a Gregoria y a otras muchas niñas. Y quizás niños, si era que tiene una escuela de amiga mixta, que es una de las diversas variantes que existe. Sí que hay maestras negras mucho antes que Celestina y mucho después. Lo que lo destaca a ella es lo que dije, esa labor excepcional de tener tantas alumnas, de alquilar con su peculio una casa para educar a tantas niñas sin buscar un beneficio material. Posiblemente lo hacía como obra de misericordia, lo que pasa es que en las cartas no lo dice, el maestro sí lo dice, que es por obra de misericordia. Yo no puedo, como historiador, yo puedo tratar de decir, parece ser, pero yo no puedo afirmar. Si el documento no lo dice, ni hay pruebas circunstanciales, no lo puedo afirmar. Esta es la gran importancia que tuvo Celestina, no lo que han planteado otras personas. Así que en esa misma línea, en esa misma dirección, pregunto Gerardo, según la documentación revisada, ¿fue Celestina la primera maestra negra o la primera mujer en abrir una escuela de niñas?
¿Entiendes que ha sido invisibilizada según han planteado otras autoras o autores en publicaciones previas? Ya sabemos que esto es algo polémico, pero basado en esa investigación que tú has hecho, ¿qué se desprende? No es la primera maestra, aquí hay maestras por lo menos desde 1645 que el sínodo lo establece, porque no vas a legislar para escuelas, no le digas, las maestras tienen que enseñar esto, si no las hay. Y tampoco es la primera maestra negra, porque ya he visto que por lo menos dos en el cabildo son negras. Yo estoy seguro, casi seguro que las otras dos también, lo que pasa es que no he encontrado un censo que me lo corrobore. Y Rita, su mamá, era maestra y era negra. Yo no creo que Celestina haya sido invisibilizada, porque invisibilizada significa que hay un acto consciente y voluntario de alguien querer ocultar su realidad. Siempre ha estado ahí, no ha habido, yo no he visto un esfuerzo para ocultarla, ni para, porque si hubiera habido un esfuerzo para que no, hasta destruyan los documentos como se ha dado en otros casos, yo pienso que ha estado ausente, pero más que Celestina estuviera ausente, lo que ha estado ausente es la historia de la educación a la mujer, porque en el pasado se nos enseñaba que solamente los grandes hombres y mujeres hacían historia, pero en la historiografía contemporánea, nosotros los historiadores no buscamos a un hombre o una mujer, buscamos entender procesos. Es como dice Fernando Picón en uno de los escritos hablando sobre Ramón Power. Dice, la necesidad de identificar personajes fundadores se impone por encima de la tarea de tratar de entender el pasado, todo el pasado y no solo el ejemplarizante. Yo pienso que es a partir de los 90 que empieza un movimiento grande de parte de historiadores profesionales para tratar de estudiar a la mujer, que no era estudiada, porque no era un tema que era relevante, no porque lo quisieran ocultar y eso, porque hay un montón de temas que están saliendo ahora que antes no se estudiaban, como la homosexualidad, el espiritismo y otros, la ecología. O sea, no era que fuera invisibilizada, sino que estaba ausente, no se tomaba en cuenta, no había gente que le interesara el tema. Además de que si usted toma en cuenta la historia de educación en este país, los mayores aportes hechos, por ejemplo, por Cayetano Colitoste, Gerardo Seyes Solá, Juan José Osuna, Antonio Cuesta Mendoza ocurrieron en la primera mitad del siglo XX. Después, a finales del siglo XX, ha habido otros estudios importantes como el de Jesús Raúl Navarro y otros, pero no hay o sea, hacen falta seguir estudiándose la educación porque hay nuevas fuentes ahora disponibles que no estaban para consulta, como la colección Gerardo Seller Solá, que está en la colección puertorriqueña y que apenas es consultada para los trabajos anteriores. Sí lo usó el profesor Gerardo Seller Solá para escribir uno de los tomos de historia de educación, no pudo continuar su obra porque falleció prematuramente. Así que yo pienso que ha estado ausente porque hay personas que no se han interesado en estudiar la historia de la mujer en la educación. De hecho, mi libro mayormente está dedicado a estudiar la historia de la educación de la mujer. Por eso es historiográfico, porque cuando los historiadores escribimos, no es como hacer una monografía de escuela, que tú copias lo que dicen. O sea, nosotros tenemos que hacer historiografía. ¿Qué es historiografía? ¿Qué se ha escrito sobre el tema? Y que yo voy a aportar distinto a lo que se ha escrito. Porque para decir lo mismo que dijo otra persona, escribo. Porque a la gente se le olvida que la historia es una disciplina académica, seria, rigurosa, que tiene su metodología. Y dentro del estudio de Celestina, yo me percaté, aquí nadie está trabajando la historia de la educación de la mujer, que a mi juicio es mucho más importante que entender la Celestina. Después que tú entiendas la historia de educación de la mujer, entonces, ¿qué vamos a entender la Celestina? O vamos a entender un sinnúmero de maestras que hicieron igual o en menor medida lo mismo que hizo ella. Porque yo creo que es más importante entender un proceso histórico que entender un personaje. Después que tú entiendes un proceso histórico, podemos empezar a resaltar personajes y a contextualizarlos con la disciplina de la historia para emularlos como le gusta a algunos o tomarlos como modelos para lo que fuere. Pero yo pienso que primero hay que estudiar un proceso histórico, como manda la disciplina, cómo aprendían las niñas, qué aprendían, quiénes eran esas maestras, qué limitaciones tenían. Eso es lo importante. Así yo creo que estaba ausente mayormente lo que es la historia de educación a la mujer. Hay estudios, porque por ejemplo María de Fátima Barceló Miller tiene un ensayo a finales del siglo XX, la década de los 90, pero hace falta seguir estudiando con la teoría y la metodología de la investigación histórica de la educación de la mujer. Y después ir a esas figuras Y importantes. después ir a esas figuras importantes, sí, porque cuando Se puede ir armando esa historia
a la misma vez que se va. Se podría, sí, pero aunque por lo menos yo como historiador prefiero primero, porque si tratas de armarla, muchas veces la gente lo que hace es que la descontextualiza y la ve con los ojos de hoy, la idealiza. Y hay que ver que son gente de carne, como tú y como yo, que tienen virtudes y tienen defectos, y que vivían en una época y unas circunstancias particulares, muy distintas a las de ahora, y que son precisas entenderlas, entenderlo con los ojos de la época, no con los ojos de hoy, que a veces que la gente intenta verlo y adjudicarle cosas con los ojos de hoy. No, hay que verlo cómo pensaban en la época, cómo actuaban en la época, qué se enseñaba en la época, qué estaba permitido, qué no estaba permitido. Y no solamente eso, que es una de las cosas que yo hago en el libro, compararla con los varones, para ver la diferencia, no para victimizar a la mujer, sino para entender realmente a la mujer y entender cómo era la educación de ella, que recibía, que estaba dirigida a que fuera maestra, madre y esposa. Esa era la educación que tenían las mujeres y hacia eso iban dirigidas. Bueno, Gerardo, pues esto nos lleva al tema de las escuelas de amigas, Muy interesante. que lo desarrollan de una manera bien extensa en ese libro de Celestina. Yo te voy a formular esta pregunta. Planteas en el libro el entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero Molina sobre la dificultad de investigar las escuelas de amigas. Por tratarse de una enseñanza informal, esto se trata de alguna manera la pregunta que yo hice hace un ratito sobre la enseñanza formal e informal. Entonces te pregunto, Gerardo, ¿a qué te refieres con este planteamiento y por qué hasta el momento no se había contemplado un estudio académico de las escuelas de amigas? Y te lo digo yo que soy del campo de la pedagogía. Y, ¿verdad? Nosotros también estudiamos la historia, el desarrollo histórico, ¿verdad? De la pedagogía en Puerto Rico a través de la historia. Yo nunca había visto nada relacionado a esto de las escuelas de amigas, ningún libro de historia de Puerto Rico o de la educación en Puerto Rico. Así que explícanos un poco cómo es que tú das con este tipo de escuela. Pues para mí es el hallazgo más importante que yo he hecho en mi carrera como historiador y que plasmo en el libro. El problema con la historia de la educación de la mujer y de la historia de educación es que, como le dije ahorita, los estudios estaban rezagados con respecto a otras materias donde se siguen estudiando constantemente y revisando, porque los temas no se agotan. Yo no he escrito la última palabra sobre el maestro Rafael y Celestina, sobre educación. Cualquier nuevo hallazgo puede cambiar lo que he planteado, porque las disciplinas históricas así, está a merced de nuevos hallazgos y nuevas investigaciones. Pues yo encontré las escuelas de amigas estudiando la historia de la educación en España, porque yo pienso que para entender la educación en el Puerto Rico colonial español, había que estudiar la historia de educación en España para ver qué está pasando y compararla con otros países que eran colonia española en la época, para poder ver, porque si lo haces de manera insularista, hay cosas que no te van a dar cuenta. Y todo ocurrió un día que el entonces bibliotecario de la YUPI, Manuel Martínez Nazario, me consiguió una copia de un artículo que hablaba de la enseñanza a los maestros. Y yo había dos líneas que decían contra. Esto que está hablando, que hablaba de las escuelas de amigas, se parece a lo que hace Celestina y quizás un poco a lo que hace el maestro. Yo no sé lo que es. Entonces me pongo a discutirlo con un colega mío que es César Salcedo y me dice, dale, pues busca, a ver qué encuentra. Entonces encontré un artículo del 2013 que es hasta ahora lo que yo considero el mejor artículo que han escrito sobre las escuelas de amigas en España, que me sirve de base. Entonces me pongo a buscar de las escuelas de amigas en Puerto Rico, no aparece nada, pero encuentro una cita de mujeres que están haciendo lo mismo, y varones, pero mayormente mujeres, lo mismo que está haciendo Celestina, pero en Cuba, y mujeres negras. Y ese documento a mí me dio trabajo conseguirlo. Yo fui aquí al Centro de Investigaciones Históricas, donde tienen los papeles de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Cuba, y eso del siglo XVIII no aparecían. En préstamos interbibliotecarios no aparecían. Entonces me decido escribir a Cuba y me dicen, porque tenía la ficha exacta, te la vamos a enviar. Después cuando me la envían, me dicen, no es nuestra obligación, te hicimos el favor. Yo, bueno, gracias a Dios que llegó. Cuando yo leo eso y leo de las escuelas de amigas, que encaja todo. Y pude entender mejor al maestro Rafael y pude entender a Celestina. Porque las escuelas de amigas, como dije ahorita y vuelvo y repito, son mujeres que se dedican en su tiempo libre, no tienen formación como maestras,
a atender o a niños de ambos. Tiene tres variantes. Las mixtas, donde atienden niños y niñas a la misma vez, en edad preescolar, le enseñan cantos, juegos y rezos. Las que enseñan solamente a las niñas, que le enseñan oraciones, costura, bordado, a veces le enseñan a leer y escribir, depende la edad de la niña. Y las escuelas que se dedican solamente a los varones y le enseñan algún tipo de material. En Puerto Rico yo he visto las tres. En España solamente he visto las dos, las que son mixtas y las de niñas. ¿Por qué no se ven en la documentación? Es difícil encontrarlas en la documentación. Porque el gobierno registra solamente las cosas oficiales. La gente que se acercó a pedir título de maestra, la gente que tiene, si aparecen en la documentación es porque alguien se quejó. Mira, que aquella tiene una escuela y no tiene licencia, como pasó en Ponce, y lo menciona en el libro. ¿Y qué termina haciendo las autoridades? Lo permiten porque dice, ella no está cobrando, lo que está enseñando es rudimento. Y yo prefiero que aprendan algo a que estén por la calle como delincuentes. Así que yo mayormente dependo de testimonios. ¿Y de testimonio de quién? De personas que estudiaron en ese tipo de escuela y hablan. Como por ejemplo en México está el testimonio de Sor Juana Inés de la Cruz, que estudió en una de ellas. Y en Puerto Rico yo mayormente lo que hice fue buscar los varones que habían estudiado con mujeres, porque se supone que estudiaran con varones, no con mujeres. Y cuando estudiaban con mujeres era porque estudiaban en escuelas de amigas. Y están escritos en sus memorias, como las memorias de Alejandro David Rivera, para dar un ejemplo, o de familiares que hablan de que su hermano o su papá estudió en una escuela de amigas. Así que son mayormente testimoniales. La documentación oficial casi no lo refleja, o si la refleja es que están leyendo mucho y mirando entre líneas y entendiendo. Y estuvieron en ese tiempo, nadie se daba cuenta, porque los estudios sobre las escuelas de amigas, aunque el artículo que me consiguió Manuel Martínez es de la década de los 80, pero el mejor estudio es del 2013, o sea, y claro, hay una tesis de México, no me acuerdo si es de los 80, de los 90, pero son temas que todavía no han sido explorados en todos los países. Se mencionan, pero no se trabajan en Cuba. Se menciona, pero no se trabaja. En Cuba sabemos de la existencia porque hay un fraile que le encargan de hacer un censo de escuela y las toma en cuenta. Y sabemos cuántos alumnos tenían, quiénes eran, dónde estaban, qué materias enseñaban. En Puerto Rico, lamentablemente, hasta ahora yo no he encontrado un documento que me diga dónde estaban, quiénes eran, qué enseñaban. Porque el gobierno, si lo hizo, el papel yo no lo he encontrado. Puede ser que está dentro de cientos de cajas sin catalogar que están esperando en el archivo general a que eso ocurra, o esté extraviado, o esté en una colección particular, o simplemente desapareció, no se hizo. O está en la colección Gerardo Seyes Solá, que yo no he visto todas las cajas. ¿Viste muchas? Vi las de San Juan y las de algún otro municipio. No las peiné todas porque la colección no está catalogada completamente. Yo le doy las gracias exclusivamente a Marisa Ordóñez, quien dirigía la biblioteca y me dio permiso para consultarla. Porque ahí hay testimonio, ahí hay testimonio inédito del maestro Rafael Cordero, hay transcripciones de documentos de Celestina que yo nunca los vi en el archivo general, de cartas, de cosas. Ahí es que yo descubro que Gregoria no sabe firmar. Yo sé que Rita no sabe firmar, porque algunas de estas maestras eran analfabetas o no tenían toda la preparación, enseñaban lo que podían, que era lo importante, doctrina cristiana y cosas importantes. Muchas no sabían escribir, muchas no sabían leer, o sabían leer y no sabían escribir, y tenían, o no enseñaban las materias, o tenían a alguien que las ayudara, que las asistía. Así que las escuelas de amigas es un hallazgo novedoso que yo espero que mi libro fomente el estudio de las escuelas de amigas en otros países, en otras regiones y siga abundando a entender este tipo de educación que fue fundamental, una piedra angular, porque si tú no tienes quien te cuide de los niños, ¿qué tú vas a hacer? No te puedes llevar al niño, pero hay gente que se lo lleva, pero en esa época habría, o sea, si no, estaba como cuando el obispo, ¿cómo es que se llama? Fray Pablo Benigno Carrión de Málaga llega y ve a los niños corriendo por la calle desnudos, nadie los atiende, pues es que no dan abasto las escuelas de amigas tampoco. Y entonces crea el colegio de párvulos, que ya no existe, existe el edificio, y que estuvo más de 150 años funcionando, era para eso, para ocuparse de un problema que nadie se ocupaba. ¿Pero quién se ocupaba? Estas mujeres, era una labor social, comunitaria, indispensable, y llenaba un hueco, un vacío que el gobierno, ni la iglesia, ni nadie se ocupaba.
Pues Gerardo, ya estamos llegando casi al cierre de esta entrevista. Tengo una pregunta por aquí, pendiente. A modo de cierre, ¿cuáles entiendes son los aspectos de Rafael y Celestina que los posicionan como figuras importantes en nuestra historia? ¿Qué tú piensas? Yo ¿Me puedes pienso, hacer sí, sí, continuación? sí, sí. Yo pienso que la labor más importante de Rafael fue dedicarse desinteresadamente a enseñar gratuitamente por espacio de 40 años. Que incluso cuando el gobierno lo nombra maestro incompleto, él no estaba de acuerdo y que ella seguirá haciéndolo gratis. Y él acepta con renuencia el sueldo, no lo quería. Esa labor gratuita, desinteresada, porque hoy día la gente cobra por casi todo, hacer algo gratis como que no. Y además, dedicarse a educar a niños, pues, se sostenía con su oficio de tabaquero, que realmente él pudo haberse dedicado al tabaquero y lo hubiera sido los niños, él quiso. Y Celestina hace lo mismo. Y no solamente hace lo mismo, porque se sostiene con lo que hacen sus discípulas, sino que tiene que cuidar a su mamá, tiene que cuidar a su hermana y a su hermano. O sea, es cabeza de familia. Alquila una casa con su dinero para educar a más niñas. Puede haberlo hecho con varias niñas, 15, 20, A como principios del siglo XIX. a principios del siglo XIX. Eso es bien importante. Eso es extraordinario, porque si tú comparas el caso de la escuela de ella con las maestras de La Habana, con las maestras de México, que yo sí tengo la cantidad de alumnos que van, lo más que llegaban eran 40 o 50. Y sin buscar remuneración económica, que no hay nada malo en buscar remuneración económica porque uno come, uno tiene que vivir, pero gratis. Y sosteniendo a sus hermanos y a su mamá. Y busca el trabajo en el cabildo, por eso es que acude al cabildo, no para que legalicen la escuela, como han dicho algunos autores, porque lo pudo haber seguido haciendo así, no le decían nada. Era para buscar un sustento económico. Y es importante que sepan que las primeras 4 maestras que contrata el cabildo, que ya dije que por lo menos se quedó, eran negras, trabajaron 4 años sin pagar, o sea, sin recibir el sueldo, y ellas siguieron ahí, así que lo más probable ejercían como obra de misericordia, igual que Celestina, porque usted sabe que 4 años sin pagar y ellas siguen siendo funcionarios gubernamentales. Yo no me pagan aquí en la Yupi que soy profesor, renuncio igual. Ellas siguieron ahí. Así que yo creo que la labor de Celestina, la importancia que este tuvo, es ese reconocimiento público que tiene por esa labor admirable de enseñar a tantas discípulas gratuitamente, sin interés de enriquecerse y siendo cabeza de familia. Que ella, Esa iniciativa iniciativa que tú. de alquilar su casa, o sea, esta lo destaca entre todas las demás de las que yo he estudiado, que pueda aparecer un papel que quizás aparezca alguien que tenga más alumnos, ¿sí? Habría que seguir investigando, porque la historia de la educación de la mujer está en pañales. Yo he hecho un esfuerzo considerable, pero falta mucho por hacer. De esas figuras que tú identificaste en la documentación, ¿qué otras de ese periodo deben de ser rescatadas en la historiografía puertorriqueña? Si te recuerdas porque yo leí los 2 libros y hay muchísimos nombres de educadoras y educadoras. Hay un montón de nombres de Sí, maestras, pero si nos salimos del nombre del área de la educación, hay otras áreas que esperan historiadores que se acerquen a trabajar la historia de la mujer, por ejemplo, la pintura. Todo el mundo habla de Campeche, de Oyer. ¿Cuántas mujeres no pintan a finales del siglo XIX? Hay así. nombres, Tenemos tenemos nombres. a futuro de algunas nombres de unas artistas Y que no se han investigado. no se han investigado. Claro, yo pienso que primero hay que estudiar la historia del arte, de la pintura, de la educación, cómo se educaron, quién las educó, qué pintaban, y después resaltar sus figuras. Igual que las mujeres que se dedican a la música. Se conoce a Anita Otero, pero hay más. De hecho, yo tengo a las hijas de Julián Pagani que tocaban instrumentos musicales y eran negras a finales del siglo XIX. Hay que estudiarlas. Hay que estudiar a las que se dedican a la música, a estudiar los que daban música, qué instrumentos, cuánto costaban las clases, dónde estaban localizados, quiénes aprendían, qué hacían después, cantaban en la iglesia o daban coro. Digo, participaban en los coros. Y así por el estilo hay otros muchos temas que esperan ser estudiados. Hay veces que yo
Ya yo no doy cursos de teoría y metodología de investigación histórica, pero cuando lo daba, los estudiantes me dicen, profesor, pero yo no tengo tema. Es que si uno no lee, si uno no investiga, no puede, no va a ver con los temas que otras personas no los han visto. Porque investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Yo nunca tuve en agenda escribir nada del maestro Rafael, ni nada de Celestina. Y llegué al maestro por una simple curiosidad, cómo un hombre negro llega a ser prócer en el siglo XIX, en un contexto racista. Haciendo el libro del maestro, una historiadora puertorriqueña muy conocida, Norma Valle, me dice, incluye a Celestina en tu libro. Y Celestina era parte del libro, era un capítulo. Pero el capítulo no iba en la temática y varias gente me dice, sácalo. Y yo no lo quería sacar porque a mí no me gusta escribir artículos. Y bueno, vamos a escribir un artículo. Cuando me pongo a pulirlo para transformarlo, como De momento teníamos un libro sí, allí. comenzó a crecer, porque los textos escritos son vivos, piden o aumentan o decrecen. Y entonces cuando comencé a estudiar la educación de la mujer en España, es que encuentro las escuelas de amigas, que yo recuerdo cuando yo estaba en España cuando me llegó lo de Cuba. Yo estaba desesperado porque tenía miedo que se me perdiera, aunque me llegó por email, pero pues a veces las cosas, la tecnología falla. Cuando yo llegué a imprimir todo, que yo me pongo a leer lo que tengo y encajo, era la pieza que faltaba del rompecabezas. Yo entendí a Celestina, entendí a Rafael, yo tuve que reestructurar el libro del maestro Cordero, porque yo dije, yo no trabajé lo de los maestros sin título, yo no trabajé lo de las obras de misericordia, y eso me ayudó a entender más al maestro Rafael y pude entender más a la mujer de la época de Celestina, pude entender mejor a Celestina y pude entender muchas cosas de la sociedad. Y no solamente yo, sino la gente que ha leído, colegas historiadores que dicen, "Ah, y ahora es que yo entiendo tal cosa con tu libro, ahora que yo entiendo, claro, pero hacía ese esfuerzo titánico hacia que costó trabajo, porque yo estuve 10 años en esa investigación. Sí, eso supe desde el principio, de que te involucraste en esta investigación que siguió creciendo y creciendo. Bueno, Gerardo, esta entrevista ha sido como una primera oportunidad de diseminar toda esta investigación. Aquí se habló de algunos aspectos que se atienden en ambos libros. Los libros, como dije al principio, ¿verdad? Cubren una investigación bien vasta, rigurosa, y entiendo que esto va a provocar a historiadores o a colegas interesados en el tema, estudiantes de historia o estudiantes de educación que se motiven con, ¿verdad? Buscar los libros, identificar los libros, ya sea comprarlos o buscarlos en la biblioteca. Quizás asistan a estas futuras presentaciones que ya tú tienes en agenda, ¿verdad? En los próximos meses se van a estar presentando ambos libros también, pero esta entrevista era importante que ocurriera. Qué bueno que con esta entrevista es que abrimos la discusión. Se va a empezar a hablar de ambos libros, se va a empezar a discutir, va a ser tema. Esto me motiva a mí muchísimo. Así que Gerardo, te felicito por la investigación, por las publicaciones de ambos libros y reitero que fue atinada la decisión de hacerlo en conjunto. No sé si Hilda tenga unas palabras que decir o tú, Gerardo, si quieres cerrar con alguna. Bueno, le doy gracias a Hilda y a la Fundación por la oportunidad, te doy gracias a ti por haber aceptado la invitación. Yo escogí a Lilian porque trabaja en educación, porque trabaja el tema racial. Y dije, bueno, quizás es la candidata idónea, porque he buscado presentadores desde la historia, allá, desde la educación, quiero que de diversas disciplinas vean mis obras, porque mi obra, no es por darme golpes de pecho, pero en cierta medida toca diversos temas, el racial, el educativo, entre otros, ¿verdad? Y yo creo que es necesario que se conozcan, porque no solamente la figura del maestro Rafael o de la maestra Celestina, hay otros temas importantes en el libro que no habían sido explorados, que no habían sido estudiados y que yo pienso que pueden servirle, como bien dijiste tú, a estudiosos, no solamente de Puerto Rico, sino de otras partes del mundo que quieran hacer estudios comparativos o motivarse a replicar el mismo estudio en su país, como yo hice con lo de las escuelas de amigas, vi lo que habían hecho en México, vi lo que habían hecho en Cuba, vi lo que habían hecho en España y desde cierta perspectiva lo replico, claro, con matices propios, porque pues yo siempre le doy propio color y mi propio sabor. Así que yo los exhorto a leerlo, a buscarlo. Yo creo que son bien importantes para la historiografía del país, porque estoy revisitando temas
estoy planteando cosas nuevas, entre otras cosas. Así que te vuelvo y te doy las gracias a ti, a Hilda, Gracias la invitación. invitación. Me puso a leer. Yo que tengo mucho que leer, me puso a leer, pero de verdad que una gran satisfacción poder leerlo y aprendí un montón y me ha provocado la curiosidad para seguir investigando el tema. Muchísimas gracias, Gerardo, Lilian, por haber presentado esta charla sobre el maestro Rafael y sobre Celestina. Y queremos aprovechar, como siempre, anunciar nuestra próxima charla, que será el jueves 29 de agosto, la charla titulada Santos y Santas en tiempos de guerra, a cargo de Carlos Almodóvar, de el Sistema de Parques Nacionales. También queremos aprovechar que vamos a colocar las portadas de los libros en la página de Facebook para que las personas lo conozcan. Pueden conseguirlos en las librerías Norberto González y en las librerías de Río Piedras, ¿correcto? Cierto. Y en Amazon. Y en Amazon. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues lo invitamos a escribirla en Facebook, que Gerardo dará la vuelta y contestará durante el tiempo que pueda, porque recuerde que también da clase. Y estamos un poquito ocupados, pero se contestarán las mismas. Como le decimos siempre, la charla queda grabada en Facebook y la pueden ver a partir del próximo martes en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a ambos y muy buenas noches que tengan. Y nos Buenas vemos en... noches y gracias. Gracias. Bye bye.